tiempos de proyectos y sobre todo la deficiencia que causa en el sector, ya que pues en su totalidad dependemos de lo que es de la mano de obra para que se cumplan con nuestros proyectos. Y factores que se identificaron para la disponibilidad de la mano de obra, uno de ellos y el que más se hizo mención fue la migración a zona industrial. Creo que debemos ser, ya como nosotros como futuros constructores, debemos de ver ese tipo de competencia que tenemos con otros sectores, ¿no? Ya que es muy importante el ser competitivos ante lo que ellos dan a sus trabajadores. Tal vez podemos causar o realizar las mismas estrategias que ellos han realizado para poder atraer ese tipo de talentos, ¿no? Otro, igual, la falta de capacitación y la migración como tal a otros países. Como estrategias y recomendaciones, tenemos lo que es implementar programas de formación y capacitación continua para mejorar la calidad dentro del sector. Otro, como tal, ya lo mencioné, mejorar esos salarios, mejorar las prestaciones de ley que ante otros sectores sí lo manejan. Tal vez podemos implementar eso, tal vez podemos proponer eso para seguir mejorando esta disponibilidad de obra y no nos sigan causando estos problemas que han sido muy notorios, ¿no? Y aparte, pues es a nivel nacional, no solamente ha sido aquí a nivel estatal en nuestro estado. Por último, pues fomentar la contratación formal y estable para brindar más que nada mejores condiciones. Como conclusiones, pues tenemos que el rendimiento de las constructoras como tal, pues ha sido una tendencia baja por lo mismo de esta disponibilidad de mano de obra. También, pues se identifican esos problemas al momento de producir y esa falta de calidad al momento de ejecutar cada una de las tareas que se realizan en el proyecto ejecutivo. Y bueno, por último, pues es necesario mejorar esas condiciones laborales, capacitar al personal y pues motivar para que sea más atractivo esta profesión dentro del sector. Bueno, en el impacto del trabajo y perspectivas futuras, pues todo este análisis va a servir como una base de información para que en un futuro en seguir mejorando en este tipo de disponibilidad de obra les sirva para esta base de información y para que pueda más que nada identificar y sepa qué puntos débiles tenemos como constructores, porque el día de mañana pues a nosotros nos va a servir toda esa disponibilidad de mano de obra, ya que tanto edificadores como arquitectos como diseñadores urbanos ocupan de esta mano de obra para que se hagan realidad este tipo de proyectos. Entonces es muy importante contar con esta disponibilidad de mano de obra y seguir mejorando y sobre todo sí causar un poco más de interés dentro de este tema, de que no se nos haga tan fácil de que haya estos problemas, porque al final de cuentas necesitamos de ellos al 100% para que todas nuestras ideas, todos nuestros diseños se plasmen como tal. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte y gracias por su atención. Le agradecemos muchísimo al casi edificador Salazar Izaguirre. Muy bien, buen tema, muy interesante. Y le pido a Luis Fernando, por favor, que nos acompañe aquí. Luis Fernando va a exponer desarrollo inmobiliario habitacional sostenible y rentable. Puedes poner aquí play y ya veo el tiempo, cómo va. Ok, perfecto. Vale. Bueno, pues primero agradecerles a todos que estén aquí. Como saben, soy parte de los organizadores. La verdad es que todo esto del tema de la ciudad es algo que me apasiona profundamente. Y bueno, este tema de hecho es mi tema de tesis. Yo estoy haciendo una maestría en IMAREC, la maestría interdisciplinaria en ciudades sostenibles. Y bueno, déjenles voy a explicar un poquito de qué va esto. ¿Dónde quedó Gracias. Primero inicio con esta frase
de Martin Heidegger, un filósofo existencialista, que le escribe en un artículo que se llama Construir, Habitar y Pensar, allá por 1951, que dice: la penuria del habitar no consiste primeramente en la falta de viviendas. La auténtica penuria del habitar reside en que los mortales tienen que buscar de nuevo la esencia del habitar. Tienen que aprender primeramente a habitar. Esta frase me impacta bastante porque hace esta distinción entre vivienda y habitación. Más o menos lo comentaba ahí en la inauguración, como que habitar tiene que ver más en, te pone en un espacio, ¿no? Porque vives respirando, comiendo, pero habitar te pone en un tiempo y en un espacio. Y más o menos por ahí va la filosofía de Martin Heidegger. Se llamaba el Dasein, el ser ahí. Él decía que fuimos arrojados en este lugar y en este tiempo, y aquí es donde vamos a existir. Y justamente se preguntaba qué vamos a hacer y especialmente cómo vamos a habitar. Y creo que esto es un buen parteaguas para entender la distinción entre el desarrollo de vivienda y el desarrollo habitacional. Porque el desarrollo habitacional pues va más allá de la vivienda, ¿no? No solamente terminas viviendo en tu vivienda, sino también más allá. Y bueno, aquí algunas preguntas detonadoras que son las que estamos viendo. ¿Cómo vamos a habitar en el futuro? ¿Cómo podemos construir desde lo que tenemos al alcance? ¿Y cómo hacer proyectos que multipliquen el valor social, ambiental y económico? Básicamente, cómo hacer ciudad. Son estas algunas de las preguntas que yo me planteé para poder abordar, digamos, mi tesis. De manera general, pues bueno, tenemos claro que se vienen retos muy interesantes en tema de vivienda o de las ciudades, básicamente, ¿no? Seguimos creciendo. Para 2050 vamos a ser cerca de 10,000 millones de habitantes, actualmente estamos por los 8,000. Pero no solamente eso, sino como también decía Elvira, que las ciudades son las que concentran en mayor medida a la población. Entonces, pues bueno, no solamente seguiremos creciendo, sino todavía van a seguir viniendo más personas a las ciudades por diferentes situaciones como inseguridad, desigualdad, cambio climático, que eso se va a venir todavía más. Y bueno, aquí como está esta idea de que las ciudades son motores de cambio. Aquí hay una frase que me gusta que es el siglo de las ciudades, que la dijo Wellington Webb. Dijo, si en el siglo XIX fue la época de los imperios, el siglo XX fue de los estados-nación, el siglo XXI será el siglo de las ciudades. Como estos espacios que acumulan el poder, la economía, la cultura y bueno, no quiero retrasarme mucho para poder terminar la presentación. Simplemente quiero hacer una distinción aquí entre qué es el desarrollo inmobiliario y qué es el desarrollo inmobiliario habitacional sostenible y rentable. El desarrollo inmobiliario, como lo entendemos, pues es un proceso socioeconómico que va desde adquirir tierra, planear, gestionar, construir, vender y operar los inmuebles, ¿no? Y principalmente esto del desarrollo inmobiliario está respondiendo al mercado, no tanto a las necesidades de la sociedad. Y bueno, pues es una actividad multiactor que se supone que es regulada por el Estado, aunque pues bueno, en los últimos años sí ha sido más regulada como tal por el mercado. Y la pregunta es cómo trascender esta visión del desarrollo inmobiliario actual hacia un enfoque habitacional, que como decíamos es más allá de la vivienda. Una de las respuestas puede ser el desarrollo inmobiliario habitacional sostenible y rentable. ¿A qué me refiero con esto? Que primero que es habitacional, ¿no? que va más allá de la vivienda, que pone un enfoque especial en el barrio, que es esta escala que tiene una relación entre la vivienda y la ciudad, que es una escala humana, es en la que nos desarrollamos. Pero también tiene otras características, entre ellas que es un sistema complejo emergente. Ahorita vamos a ver un ejemplo de qué es eso. Pero también que es multifuncional, es decir, que responde a la necesidad de diferentes espacios, entre ellos productivos, reproductivos y recreativos. Productivos es donde trabajas, básicamente.
Los reproductivos tiene que ver con todos estos espacios del cuidado, que sí, la vivienda entra ahí porque cuida la vida, pero no solamente la vivienda lo hace, sino las guarderías, las escuelas, las clínicas y todos estos espacios que cuidan la vida, estancias de adultos mayores, etc. Y recreativos es ahí donde encontramos nuestra identidad. Es decir, pueden ser estos espacios culturales, espacios deportivos, espacios de convivencia, entre otros. Pero también es multidimensional, que atiende a diferentes dimensiones, no solamente la rentable, sino también la social, ambiental y económica. Es multiescalar porque también atiende a la escala urbana, a la barrial, a la del conjunto del edificio y también a la vivienda. Es multifásico porque va desde la conceptualización, el anteproyecto, el proyecto ejecutivo, construcción y la operación. Vislumbra todas estas etapas y no solamente se queda en esta parte de operación, sino también desde un enfoque más sostenible ve el ciclo de vida de un edificio. Es decir, qué va a pasar después de que cumpla con su vida el edificio, es decir, su desecho, su desmantelamiento. Y también es interdisciplinario, es decir, adopta muchas... no, pues bueno, a ver, me voy a tener que ir más rápido. Este es un ejemplo de un sistema complejo, emergente, que es un sistema, un conjunto de elementos interrelacionados, y entre todo esto está el desarrollador, ¿no? Él tiene que aprender un montón de disciplinas, no ser el experto, pero entender cómo funciona. Y bueno, a ver, aquí, ¿cómo fue evolucionando de la ciudad primero en estos barrios donde no existía el coche a las ciudades satélites, porque por este fenómeno de la migración, y hoy estamos volteando a ver justamente a la ciudad compacta? Esto tuvo muchos impactos, porque eran políticas centradas en el automóvil, entre otras cosas. Hoy hay un gran problema de acceso a la vivienda, porque la mayoría es venta, y se diseña para el corto plazo. El desarrollador lo que quiere es vender rápido y lo más barato posible, y esto tiene pues diferentes implicaciones, especialmente esta, que se prioriza la rentabilidad sobre la sostenibilidad. Esto debido a que hay políticas de vivienda y también del sector financiero que promueven esto. En consecuencia, pues, tenemos estas ciudades, ¿no? Como dispersas, etcétera. Se reducen los costos económicos, se aumenta la rentabilidad, pero se aumentan los costos socioeconómicos y se disminuye la sostenibilidad. La pregunta es cómo estos proyectos habitacionales pueden armonizar el financiamiento y rentabilidad con las dimensiones de sostenibilidad social, ambiental, económica, promoviendo salud, inclusión y oportunidades. Para esto, pues es todo el marco teórico de mi tesis, que si tienen dudas se pueden acercar y preguntarme, con gusto. Bueno, es importante porque hay cambios de políticas de vivienda, necesitamos vivienda asequible, y también la vivienda es como este elemento que permite solucionar otros problemas como de agua, de movilidad, de espacio público, de seguridad, entre otras cosas, ¿no? No solo se trata de dotar un techo, sino de espacios de trabajo, cultura, salud y una comunidad cohesionada, esta idea de habitacional, ¿no? Y bueno, básicamente la hipótesis es que los proyectos pueden armonizar y multiplicar la rentabilidad y calidad de vida si se aplican directrices, criterios de habitabilidad, resiliencia ambiental, bienestar comunitario y prosperidad local. ¿A qué me refiero con esto? Que luego se ve como a la parte de sostenibilidad como algo que afecta a la rentabilidad. La hipótesis es que no, que en realidad la multiplica si se sabe adoptar, ¿no? Y bueno, eso es todo de mi parte. Si tienen alguna duda, pueden escribirme a mí directamente. Mejor acérquense. Y bueno, eso sería todo. Siempre interesante, siempre impecable, Luis Fernando, pero siempre nos falta tiempo, ¿verdad? Muchísimas gracias. Invito al maestro Juan Manuel Lozano de Po. Juan Manuel, presenta el tema El habitar en la tercera década del siglo XXI. Gracias, Juan Manuel. Gracias, Gaby. Buenas tardes a todos.
21 se superpone una nueva capa del espacio social. Este mes me estoy refiriendo entonces al espacio digital. Mi objeto de estudio dentro de las líneas de investigación es la espacialidad doméstica y urbana, y entonces sería pertinente iniciar por explicar qué es la espacialidad. Y como ustedes saben, pues bien se podría resumir en lo que es el uso y la organización del espacio-tiempo y cómo se lo damos, y a partir de la superposición precisamente de esta nueva capa que es el espacio digital y todos los aparatos digitales que en este caso son los que ya son y forman parte de nuestra corporidad. Y como decía también Fernando hace un momento, pues siguiendo la línea de Heidegger, lo que se nos pone a la mano, ¿no? O está a la mano, teniendo un punto diferente sobre la manera de entendernos como seres que habitamos la ciudad. Y sí, como bien se decía también en la plática magistral, en la conferencia magistral, entendernos como parte de la naturaleza y entonces cómo coexistimos en la misma y cómo vamos transformando nuestros espacios habitables. En ese sentido, entonces, pues la caracterización del habitante actual de las ciudades, porque podemos imaginar si van en bicicleta, si van en coche, si están dentro de su recámara, en la cama, en el baño, en donde prácticamente nos encontremos estas extensiones a partir de los aparatos digitales, que en poco tiempo, según se vislumbra a partir de posicionamientos, como es el caso de Zizek, nos hablan entonces cómo estamos a un paso de que esto ya se integre a nuestro cuerpo y estemos conectados, y es donde va a caer el velo, hablando ontológicamente de lo que entonces nos hace hasta el momento entendernos como seres humanos, y entonces no vamos a ver la diferencia entre el afuera y el adentro. Es un punto importante. La ciudad como espacio, esto digamos, este GIF hace, ya lo han de haber visto, hace alusión a lo que va pasando dentro del proceso de digitalización y cómo cambian nuestros espacios y también la manera en que los entendemos, y haciendo una misma referencia a la espacialidad como fenómeno, cómo los organizamos y cómo los usamos. Y cómo en este caso, y en particular el parte central de la plática, es cómo convivimos con el otro y si le damos o no lugar a partir de la alteridad y la otredad. Si es que nos cerramos a verlo y a entendernos a partir de cómo son y escuchar atentamente al otro, si es que también me estoy entendiendo y estoy habitando, o en realidad, como lo dice Lipovetsky, estamos en un momento hiperindividualista. Esto lo dice Bauman. Vivir con otros significa eso, estar con los otros, tener conciencia de que vivimos con otros, y esto es la ciudad, y esto es el espacio doméstico. El uso masivo de la tecnología en todos estos sectores y en la ciudad impacta directamente la manera, como lo decíamos hace un momento, en que el individuo se relaciona con los demás en los espacios. Eso es sumamente importante y creo que todos los podemos sentir relacionados con este punto en el sentido de que es como se generan los espacios, los lugares. Y se están convirtiendo entonces en muchos de los casos, no en todos, pero en muchos de los casos se están convirtiendo en espacios de transición, como lo diría Marc Aullier, en no lugares. Simplemente transitamos. Las ciudades y el espacio doméstico, como lo dice Bachelard, también nos ayudan a orientarnos en el espacio-tiempo, nos enseñan a saber y cómo cambian las nociones topológicas y las relaciones topológicas entre el arriba, el abajo, el adentro y el afuera, hablando desde el ser, sí, pero también de lo que es la exterioridad y también entendiéndolo desde la parte de la comunicación entre personas y con el espacio. Entonces el espacio vivido, siguiendo la teoría social del espacio de Lefebvre, pues también se ve totalmente trastocada a partir de esta superposición del espacio digital, en donde entonces el espacio vivido cambia, el concebido, por supuesto, el de los diseñadores, arquitectos, planificadores y demás, cambia radicalmente también porque se concibe y se piensa la ciudad para otras personas. Y estas son las personas que se encargan
precisamente después de bajar estos proyectos, bajo esta visión y este entendimiento ahora fragmentado de lo que es el ser. El conocimiento precisamente se adquiere del otro, me refiero, del otro, dándole lugar, dándole cabida a su mirada, a su presencia, a su forma de habitar el espacio, de su voz. Se le da lugar y se conoce al otro y se conoce entonces a uno mismo también. Dos líneas, la tecnología digital con el espacio habitable y el arquitecto con el fenómeno tecnológico o el diseñador en este caso. Cómo se puede apropiar en el segundo punto, cómo se puede apropiar de la tecnología el arquitecto, la influencia de la tecnología en la visión compromiso, que es justo lo que decíamos hace un momento, la relación de la digitalización en la vida cotidiana y el diseño arquitectónico, y en la número 1, la implementación de tecnología para el diseño arquitectónico, escáneres, monitoreo de espacios mediante sensores, inteligencia artificial, simulaciones, gemelos digitales, en fin, todos estos conceptos y términos que ya han escuchado ustedes. Sin embargo, la digitalización es un proceso ahora, sí podríamos decir, afirmar que es un proceso irreversible. Ya hay actividades que solo las podemos realizar a partir y dentro del espacio digital, y algunas están migrando y otras que son las verdaderamente análogas, las que están dentro de lo que es el espacio y nos constituye como seres humanos, y con el otro, esas están desapareciendo. El mundo está perdiendo significado y valor desde su fisicalidad. Por lo tanto, hay intervenciones que se hacen. Esto es un centro CESC por Lina Bobardi, en donde hay intervención a nivel y a escala urbana para rehabilitar estos espacios. Es una fábrica, ustedes lo pueden ver de manera sencilla, lo que es la expresión del edificio, y cómo al interior va cambiando su uso y fomenta precisamente la cohesión social, el darle la voz al otro, entender el diseño y la participación desde ese otro sentido en donde la conformación de ciudad se da desde las actividades, desde el uso mismo, es decir, como lo platicábamos al inicio de la presentación, a partir precisamente de la espacialidad, del uso, repito, y la organización espaciotemporal. No solo el espacio, sino también el tiempo que le damos a las otras personas y a nosotros mismos para esa convivencia y precisamente para hacer ciudad, ¿no? Desde que es de lo que se trata el foro. Empleando estas nuevas tecnologías a favor del diseño, bueno, pues cambia la relación de la arquitectura con los espacios públicos y la nueva forma de vida urbana definida precisamente por la tecnología. Este es el edificio. Se resignifica la arquitectura, se vincula la arquitectura con el espacio público, se promueve el sentido y figura también, como lo decía Fernando, de barrio, para remediar el tejido urbano y el cuerpo social digamos, en la medida de lo posible, bajo la fragmentación en la que nos encontramos sometidos bajo el sistema, concientizar por medio de la revaloración del sistema social, promover el trabajo y el consumo colectivo de actividades, bienes generados entre los espacios. Byung-Chul Han, para terminar con este minuto que resta, pues lo dice claramente en esta reflexión en donde al teclear, lo cito, al teclear someto al mundo o el mundo a mis necesidades. El mundo en su apariencia digital me da la impresión de estar totalmente disponible. Es decir, ustedes ahora se han comunicado con diferentes personas, están pensando en diferentes y pueden acceder a ese espacio, ya esa otra capa digital, de forma simultánea e inmediata. Lo que hay que cuestionar y que bien se puede empezar por la autorregulación de la educación digital es qué tanto estamos haciendo nosotros mismos desde nuestro plano individual para pasar al social y después progresivamente al profesional, qué es lo que estamos haciendo en relación al habitar bajo este fenómeno de la digitalización. Gracias. Soy tu fan, ya sabes. Siempre un placer escuchar al maestro Lozano Epo. Invito a los jóvenes, Lucero y el señor Fernando, a que nos acompañen. Ellos traen un tema muy padre también, diseñar para habitar, perspectivas desde las ciencias del hábitat. Les dejo el micrófono. Déjenme ponerles el otro.
¿Cómo están? Estamos todos abajo de la lupa. Sí pega el sol, ¿no? Bueno, un gusto estar aquí hoy. No todos los días, ¿no? Parte de nuestra acción y de cómo vivimos y lo que queremos abordar en este momento en el que solo tenemos 10 minutos para ponernos a pensar. Nuestra intención aquí es reflexionar acerca del espacio edificado, de cómo todo esto era un lugar en donde era una planicie llena de árboles y ríos que corrían, un valle enorme para una ciudad perfecta, y cómo se ha vuelto una lupa donde podemos estar en una plancha, no de concreto, pero aquí es de piedra, ¿no? El espacio, el que habitamos, al final se reduce desde el todo hasta lo que somos nosotros. Ahora sí que podemos leer muchos libros y todo, pero ¿qué tal nuestra propia experiencia? ¿Cómo nos sentimos nosotros en el mundo en el que estamos? ¿Cómo nos cala el calor? ¿Cómo hay momentos donde la sala está tan fría que no vale la pena estar en la sala? Ahorita ya se siente lejano, ahorita ya se siente cercano el momento de sudar en la noche, ¿no? Sudar bañándose. ¿Qué pasa con las emociones, con la perspectiva que tenemos al estar? Todos los días estamos metidos en nuestro propio diálogo interno, ¿no? Todos los días ahí está esa vocecita nuestra que nos invita a pensar, o más bien nos lleva a pensar de más, nos lleva a un embrollo de emociones, un embrollo de sensaciones de que ya es tarde para ir acá, ya se murió acá, no llegué acá, tengo que cobrar ahí, no vendí acá. Y aparte de eso queremos hacer ciudad, queremos mejorar, a pesar de que seamos una minúscula partecita existiendo en el universo, ¿no? El caos es un concepto que leí en un libro y lo escogimos para referenciarlo en esta plática, en un libro de los arquitectos Rodkin, quienes hicieron la remodelación de la Cineteca Nacional. El arquitecto Rodkin tenía una perspectiva de cómo todo el universo, todo es caos en el espacio, en la tierra, en un vaso de agua, y todos tenemos una forma, todos somos distintos, cada quien tiene su personalidad. Habrá unas 10 inteligencias artificiales en el mundo hoy que son supremas, pero humanos va a haber 10,000 millones, ¿no? Muchos somos todos un universo, todos dentro de nosotros. Adentro de cada uno de nosotros hay un caos enorme de ideas. Todos tenemos experiencias buenas o malas de vida y de muerte, de celebración y de dolor, que nos llenan de amor o de tristeza nuestra propia experiencia, ¿no? A partir de eso todos tenemos algo que aportar, todos tenemos algo. Ahora sí que a mí me gusta mucho pensar en la idea de que, ahora, y sin abordar muchos temas religiosos, Dios no hace a nadie extra, aquí nadie está de más, todos tenemos que caber en este mundo. Y lo que decían Rodkin, los arquitectos Rodkin, era que dentro de todo el caos que sucede, todo lo que está en nuestra mente y lo que vemos, siempre hacemos una selección, siempre tendemos a escoger lo que nos llama la atención. A veces vemos que él trae tales zapatos, o qué buena bicicleta trae esa persona, no sé, todos hacemos una selección pequeña de lo que nos importa. Es esa selección la que podríamos nosotros como profesionistas de las ciencias del hábitat moldear. ¿Qué seleccionamos del caos? ¿Qué podemos ir? La idea es surfear esta ola de caos. Al final el mundo y el tiempo no se van a detener, y poder escoger lo que más nos lleve hacia esas selecciones asertivas, ¿no? Cómo esto se convierte en participar. Participando la cosa cambia. A la hora que a mí antes me daba miedo hablar en público, y a la hora que uno se agarra el valor de pararse y hablar en público, las cosas cambian, ¿no? Y a lo mejor no vamos a cambiar ahorita el cambio climático en estos 10 minutos, pero nuestra experiencia personal va a ser distinta. El tema principal es cómo percibimos el espacio edificado y las dinámicas sociales que conforman las ciudades en las que vivimos. Cómo es nuestra experiencia, cómo es tú como humano en tu casa, en tu carro, en tu casa, en tu barrio o en tu colonia, cómo forma parte de una ciudad. Si se integra o no se integra una colonia a una ciudad. Cómo se están implementando los procesos, no se ve ahí, pero los procesos de producción
y de apropiación de vivienda. Ya hoy en día no nos podemos apropiar tan fácil de una vivienda, ¿no? Ya hoy en día valen más los datos que la tierra. Vivimos en la época de la data, dicen. Y bueno, los dejo con esta idea de caos y en manos de la edificadora Lucero. Hola a todos. Bueno, hoy en día, ¿qué tan difícil es conseguir una vivienda cerca de servicios como es salud, educación e incluso cerca de nuestro lugar de trabajo? Gracias. Esto ya supone que es un privilegio para pocos, pero no se supone que la vivienda es un derecho, debe ser accesible, cercana y habitable. Y bueno, ¿qué pasa aquí en San Luis Potosí? Según un estudio realizado en Banorte en 2024, la calidad de vivienda o el precio de vivienda ha aumentado de un 10.3%. ¿Y esto qué quiere decir? Que las personas nos tenemos que desplazar a lugares, a las periferias. ¿Y esto qué causa? Esto causa, más bien, que haya como más desplazamientos y más trayectos de nuestra vivienda al lugar de trabajo. Como dicen, mientras más lejos, más barato, pero ¿a qué costo? ¿Y qué riesgos debemos de tomar? Y bueno, aquí una pregunta que les quisiera hacer es, ¿qué es lo que más te gusta o te incomoda de tu vivienda? Y ahora imagínenlo en verano, porque cuando existe este calor es donde notamos estas carencias en nuestra vivienda. Y es como una montaña. Podemos decir, bueno, la orientación de mi vivienda, la distribución de espacios, la mala ventilación, esto genera una bomba y que sea nuestra vivienda inhabitable. ¿No se supone que nuestra casa es nuestro lugar seguro o nuestro escudo del exterior? Y bueno, ya hablamos de la ventaja, o más bien el derecho de tener una vivienda accesible, pero no es solamente eso, también tiene que ser habitable y también cercana a la ciudad. Si nos ponemos a pensar, la mayor parte del tiempo nosotros la pasamos en la vivienda y en nuestro lugar de trabajo. Y ahora, ¿cuántas horas a la semana perdemos en el transcurso de estos dos espacios? Y quiero comentar esto ya que las horas que desperdiciamos haciendo estos trayectos podemos pasarlos conviviendo con nuestra familia, porque no solo habitamos las casas, sino también los espacios productivos, recreativos, y también somos personas sociales. Debemos de tener tiempo para convivir con nuestras familias y amistades, y que la ciudad nos conecte a estos lugares. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Tampoco nos podemos quedar con aceptar que vivir lejos, que nuestras viviendas están muy calientes o que debemos tomar trayectos largos. No debemos de aceptarlo, sino qué podemos hacer o quiénes son no los responsables, pero sino quiénes tienen como la mayor capacidad de hacer cambios en ciudad. Y aquí un ejemplo que queremos dar nosotros es los profesionistas de la construcción, ya que tenemos mayor contacto directo con planear o diseñar y hacer ciudad. Y aquí un enfoque importante es que debemos trabajar de manera interdisciplinar, no solamente quedarnos con nuestros propios conocimientos, sino aprender de los demás. Y como dicen, la unión hace la fuerza, expandir conocimientos y para crear beneficios y no obstáculos a la sociedad y a la población en general. Y bueno, ya para terminar, ¿cómo le damos sentido al caos? Es como esta sensación de la presencia, ¿no? Un maestro que quiero mucho alguna vez me dijo en una clase que si estábamos aquí presentes hoy o solo estamos viviendo una película o una ficción, una especie de simulación que solo lleva hacia el caos y nada más se va a destruir el universo, no vamos a poder hacer nada, no nos quedan más que pararnos en un edificio abajo de un policarbonato. ¿Cómo le damos sentido a algo tan caótico, no? Tenemos en nuestra mente tanto poder que podemos
profundizar. Dicen que el único momento eterno es el instante preciso, ¿no? Es lo único que es eterno, solo el ahora. Solo en este momento estamos vivos. Ahorita somos la coincidencia de todas las cosas que han pasado en el universo a través de los siglos para que hoy estuviéramos aquí compartiendo. Y con eso los dejamos. Muchas gracias. Gracias. Invito a nuestros ponentes, por favor. No se me vayan. Señor Salazar, por favor. Invito a el auditorio a que si tiene alguna pregunta para nuestros ponentes, en este momento la realice. Les pido que levanten su mano para prestarles el micrófono y que podamos darle causa a sus preguntas. ¿Alguna inquietud que tengan? ¿Algo que quieran preguntar? Al doctor Juan, por ahí primero que nada agradecerle porque gracias a ustedes fui conformando mi biblioteca y me queda mucho esto de Lipovensky, de cómo a partir del hiperconsumo se empieza a transformar el programa arquitectónico. ¿Cuál cree usted que son las proyecciones a futuro que nos tiene este hipercapitalismo en el que vivimos en cuanto a la transformación física del espacio, sobre todo habitacional? Gracias. Un gusto saludarte. Es compleja, la pregunta es muy compleja. Si nos vamos y siguiendo la idea de Lipovetsky, bueno, pues es que presenta retos importantes como el cambio climático, la alimentación para todos los 8,000 millones que somos ahora y de los 10,000 que vamos a llegar a ser pronto, si todo marcha igual, como dice Fernando. En fin, por ese lado, bueno, pues digamos, no son los retos que se tendrían que atacar ya, ahora, justo ahora, de manera individual y colectiva. Si nos vamos por esta otra de ir prediciendo según lo que nos marca los momentos y cómo se ha dado este proceso de digitalización, pues el Habitar ya hemos visto cómo ha sufrido variaciones importantes en el programa arquitectónico. Claro que tenemos que entender también cómo el espacio dentro de esta era en la que vivimos está siendo también afectada por el capitalismo financiero y entonces el espacio mismo se concibe como una mercancía. En ese mismo sentido, creo que la proyección, aventurándome un poco a si las cosas marchan de la misma manera y el sistema sigue funcionando y no funcionando como lo está haciendo ahora, pues entonces los espacios van a ser más reducidos, siempre o casi siempre se van al mínimo para la construcción de los espacios habitables, piezas o no habitables según el reglamento lo indique. Por lo tanto, la transformación va a venir desde el plano, o está viniendo, y esto es evidente, desde el plano físico, material, y también de la manera en lo que lo concebimos, es decir, desde el espacio concebido, una vez más, y desde el espacio vivido, ¿no? La manera en que entendemos cómo debemos habitar. Y si no tenemos otro, y con esto concluyo el comentario, es que si no tenemos otro referente de cómo es habitar y esta penuria de la que se habla, de la que hablaba Heidegger ya en el siglo pasado, bueno, pues parece ser que estamos perdidos antes de aprender siquiera qué es habitar, ¿no? O haber aprendido qué es habitar. Es complejo, sí. Muchas gracias. Gracias, Manolo. ¿Alguien más que quiera presentarles alguna inquietud a nuestros ponentes? Bueno, yo sí tengo una. Ya habló Manolo, yo quisiera dirigirme a los jóvenes. Hay una preocupación por la cuestión económica. ¿Qué pasa? ¿Cómo emigra nuestra mano de obra a un lugar mejor que ciertamente le paga mejor? Cosa que es muy, muy sana y muy sensata de su parte. Una preocupación por una gestión inmobiliaria que me encantó tu propuesta, de verdad. O sea, yo que soy viviendera, verdaderamente me fascinó. Hacer de verdad vivienda responsable es una maravilla, pero complementada con cómo hacemos ese espacio. ¿Qué podemos hacer para que tomar esa conciencia y esa responsabilidad? A mí me gustaría que
de alguna forma alguno de ustedes 4 me dijera, desde la perspectiva de los jóvenes, porque nosotros de alguna forma ya tenemos un camino andado, en 3, 4 cositas que realmente fueran parte de esa preocupación, porque creo que es un hilo conductor bien interesante el que traen ustedes, desde quién lo construye, quién lo gestiona y de alguna forma cómo lo diseñamos y lo proponemos. ¿Qué le dirían a los jóvenes, y tenemos muchos jóvenes el día de hoy de la uni, que están a la mitad de la carrera, que tendrían que empezar a preocuparse, empezar a tomar nota y no dejar por ahí perdida, porque a veces vamos a perder el tiempo. Entonces, ¿quién de ustedes? Les dejo el micrófono aquí y otro de este lado para ver quién me quiere contestar. Bueno, yo voy a intentar, sí, voy a ser muy breve para que puedan participar. Yo creo que tiene que ver con esta también idea del habitar, que al final pienso que es como una extensión de nosotros y debemos de preguntarnos cómo nos gustaría vivir y cómo vamos a, desde lo que tenemos al alcance, modificarlo. Me queda claro que puedes poner ejemplos muy claros como pues, tu cuarto, ¿no? Tu casa, y nosotros justamente transformamos el espacio para procurar cómo vamos a vivir y podemos ir a otras escalas. Podemos acercarnos con autoridades, con qué sé yo, o apoyarnos de otras personas para mejorar ese espacio donde vamos a habitar. Creo que eso es algo que puedo tomar en cuenta. Yo pienso que lo primero sería observar la ciudad, qué problemas tenemos y después como juntarnos con profesionistas o compañeros que tengan más amplia la visión o uno investigar sobre qué está pasando en la vivienda, qué está pasando en Luis Potosí y ya crear su criterio de cómo se puede mejorar de la ciudad en sí. Creo que si les pudiera dar un consejo honesto, si están aquí, yo espero que no estén obligados a estar aquí, pero si están aquí es por algo ahí les pica, les interesa y la verdad es que cuando uno quiere soluciones, uno las quiere ya. Uno quiere saber ya, o sea, uno dice, antes mis papás a los 20 y tantos años ya tenían una casa, ya tenían hijos, ya tenían todo para se ve tan lejano. Uno, esa sed de soluciones, pónganla en la perspectiva de la temporalidad. Nosotros ya nos atrapó la revolución digital, nos atraparon otra era, estamos viviendo otro momento de la historia. Hoy en día, para mí, en mi persona, ha sido más fácil para mí habitar la ciudad que mi casa. A veces salgo con la bicicleta y traigo en mi mochila, traigo el sleeping, traigo la compu, traigo la libreta y traigo un pantalón y una playera. Y me puedo quedar en casa de un amigo antes de aventarme otras 6 horas en la carpeta asfáltica. Ya las cosas se empiezan a cambiar, se desintegra la concepción que existía antes y no hay reglas, por así decirlo. Dicen por ahí un profe que estudiaba las ciencias políticas que la libertad es poder hacer todo aquello que la ley permite. ¿Sí sabían que los scooters eléctricos antes no estaban regulados y uno se podía saltar los rojos y cargar su pila en el Oxxo? Eso no estaba en la ley, ¿no? La ley pone todo en un contexto general para que podamos convivir, pero ya la concepción de que todos tenemos que movernos a nuestra casa y regresarnos, irnos a donde vayamos y regresar a la casa, o esa idea se está empezando a quedar en las generaciones pasadas. Es momento de inventar nuestra propia forma de habitar. Cómo se habitan ciudades en caos, cómo se habitan épocas en caos, cómo se habita un momento así, porque la verdad es que uno nunca sabe si va a vivir 6 meses más. Podríamos no vivir 6 meses más. Entonces, pásensela chido ahorita. Eso es mi consejo. Y así podemos habitar mejor, ¿no? Sobre esa ideología. Muchísimas gracias. Les pido un aplauso, por favor, a nuestros 5 ponentes. Muchas gracias. Gracias. Y le pediría, por favor, a la señorita Gutiérrez Segura y a la señorita Cortina Rivera que me presten sus presentaciones porque no las tengo y necesito ponerlas para el siguiente bloque, por favor.
No, primero, antes de que pongas esa, necesito que, ¿quién eres? Tú debes salir. Quiero que subas esta y le pongas un 6, por favor. Hay que quitar esta.
poder identificar y vivir en ella, que tenemos la senda, el borde, el barrio, el nodo y el hito. También tenemos a Pablo Vázquez Piombo, que es integrar nuevas construcciones en áreas con valor histórico, preservando la integridad del patrimonio mientras se satisfacen las necesidades actuales. Y por último, también tenemos lo que es la Carta de Venecia, la importancia de seguir conservando la identidad del patrimonio cultural por generaciones. Aquí tenemos aquí tengo algunas imágenes de lo que, de mi análisis y también realizando algunas entrevistas a los habitantes. Me comentaban que la población envejece y atestigua como el deterioro, el vandalismo y la delincuencia se apoderan de sus calles. Realicé algunas entrevistas, la gran mayoría fueron a personas de la tercera edad, los cuales me comentaban que, o sea, ya no se sienten identificados, como que se sienten desplazados de su mismo lugar de origen. Me comentaban que, por ejemplo, que las calles no se sienten seguros al momento de transitar, y no por, aparte de la inseguridad, también porque están por los baches, que no le dan no les dan la importancia también de seguir dándoles mantenimiento. También me comentaban que no les agradan mucho el tránsito de carros. Siempre que dicen que siempre se suben a las banquetas, se estacionan en doble sentido, no les dan el pase. Aparte que las nuevas generaciones ya están cambiando mucho los colores, las texturas. Dice que para ellos es algo incómodo porque algunas veces llegan y ponen sus postes y cierran para ellos el estacionamiento, el cual a ellos no les permite transitar. Al igual también nos hablan mucho de las instalaciones al momento de que llueve, que se inundan sus casas, o aparte que les llega el agua cafezosa, también aparte que hay mucha contaminación, las aguas negras. Por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes del cual, cómo podemos ver que el patrimonio cultural se está perdiendo con las nuevas generaciones. Por un lado tenemos lo que es la cantera, los ornamentos, y acá las nuevas generaciones están rompiendo con los colores y las texturas, poniendo lo que es ya integrando lo que es el block, cuando se está rompiendo con lo que va con él, con el patrimonio. Y también tenemos cómo cambia completamente la forma, los colores. Para concluir, invito a todas las generaciones nuevas que tomemos conciencia de que no porque sea algo antiguo, que se vaya perdiendo, como nos dice Jane Jacobs. La necesidad de los edificios antiguos es seguir integrándolos, no seguir construyendo y dejando de lado. Darle también, por ejemplo, al barrio de San Miguelito, a las personas mayores les interesa y les gusta y quieren integrar, les gustaría, formar un tejido social más unido. Le agradecemos a Brenda Nayeli Martínez Aguilar, un tema muy interesante y ciertamente de mucha responsabilidad para nosotros. Invito a la señorita Citlali Azucena Gutiérrez Segura, por favor. Ella nos presenta Identidad Cultural de Armadillo de los Infantes en San Luis Potosí a través de la, a ver si lo digo bien, gomertización y sus afectaciones. Te invito a que pases hacia allá para que estés en la sombra y lejos de...
Sí, Para que puedas ir pasando. Gracias. gracias. Bueno. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Itlali, soy estudiante de la licenciatura de Diseño Urbano y del Paisaje en la Facultad del Hábitat y pues yo les voy a hablar sobre este tema. Ok, un poco para entrar en contexto en lo que es esta zona, está a 6 kilómetros de lo que es la capital y pues tiene una historia y patrimonio. Cuenta con lo que fue la sexta imprenta construida en el país. Fue fundada en lo que fue 1592 y parte de lo que es también su patrimonio histórico es que cuenta con arquitectura barroca, también tenemos el casco de la ex hacienda y también tiene festividades tradicionales. Bueno, un poco de lo que es la economía, pues históricamente se encontraba basada en lo que son actividades primarias, lo que es agricultura y ganadería, y en lo que es el panorama actual ha tenido un cambio todo esto de la economía por la llegada de lo que es el turismo. Y hablando en materia de lo que es el panorama, ha pasado de ser una comunidad rural con comercio tradicional a ser un destino pues turístico de lujo, lo que genera cambios en lo que son los usos de suelo y el precio de los bienes y los servicios. Bueno, hablando de lo que es el tema central, ¿cuáles son las consecuencias de la gentrificación y la gourmetización en Armadillo de los Infantes? Bueno, el desarrollo turístico en lo que son estas pequeñas localidades, cuando llega pues el turismo de lujo, cambia mucho lo que son las actividades a las que se dedicaban, cambian los usos de suelo, se empiezan a extender en suelo donde antes había agricultura y ganadería, también usan los recursos naturales y pues en el caso de Armadillo de los Infantes, pues su crecimiento en base a este turismo ha generado una transformación que pues trae consecuencias como lo que es la revalorización del suelo, los cambios en los precios de la comida tradicional, llegan restaurantes, les cambian los precios, y lo que es también la exclusión de quienes viven en el lugar. Bueno, un poco del marco teórico que estoy trabajando, los conceptos, es la identidad cultural, y esta se le entiende como lo que es el sentido de pertenencia de una comunidad, y está vinculado a las tradiciones, al lenguaje y a los comportamientos colectivos. Un poco también de esto es la gentrificación, y este es el proceso de transformación urbana donde el aumento del valor del suelo y la llegada de nuevos residentes con mayor poder adquisitivo empiezan a desplazar a lo que son los locales. Un poco de la especulación inmobiliaria es la revalorización del suelo y está impulsada por expectativas de inversión futura y generan el desplazamiento cultural. La gourmetización es el proceso mediante el cual los alimentos tradicionales se transforman en alimentos de lujo. Es la misma idea, pero con la idea de vender alimentos de lujo para quienes tienen el poder adquisitivo. Y bueno, la evolución demográfica y lo que es el uso del suelo. Para el 2020, Armadillo contaba con 4.013 habitantes, una densidad poblacional de 6.5 habitantes por kilómetro cuadrado, la cual es muy poca. Y en cuanto a diversidad lingüística, solo 2 personas hablan náhuatl, lo que indica una baja representación de las comunidades indígenas en el lugar. La distribución del territorio en 2010 era de 12.88% que se dedicaba a la agricultura, el 0.09% de zona urbana y el 41.60% del bosque. Actualmente el crecimiento sobre los suelos sedimentarios y áreas que se dedican a la ganadería es parte del panorama actual. Bueno, gentrificación y especulación inmobiliaria. La llegada de inversiones turísticas ha elevado los precios de los terrenos y las propiedades. Tal es el caso con la construcción de restaurantes y zonas de atractivo turístico en zonas pues previamente agrícolas. También parte de la transformación comercial es que tiendas locales que se encontraban pues, en la zona o han sido desplazadas por los nuevos comercios que llegan o se han tenido que adaptar a las demandas de los turistas para pues, poder seguir adelante y sobresalir. Bueno, un poco de lo que es la gourmetización y la exclusión es que pues muy pocos habitantes realmente han comido en los restaurantes que se encuentran ubicados actualmente en esta zona y pues la diferencia porcentual que se encontró de los precios en los restaurantes pues de la zona que van dedicados a el turismo de lujo es que
tiene una diferencia de 201% y 670% más caro en relación a, bueno, en diferencia a los precios promedio de los comercios locales. Bueno, los comercios también se encuentran los comercios que se encuentran en el lugar pues han desaparecido o igual han tenido que adaptarse para poder cubrir las demandas de los nuevos turistas, de los nuevos residentes. Y también ha habido un cambio de pues, los hábitos de consumo con los pobladores. Estos prefieren pues muchas veces comprar en los comercios de la zona, muchas veces antes que ir a un restaurante, y también tienen que viajar a la capital, venir aquí para poder comprar víveres. Bueno, también la oferta gastronómica que actualmente está realmente no responde a las necesidades que las personas tienen actualmente en esta zona, ya que pues realmente sí va dedicado al turismo. Bueno, un poco de lo que es el impacto en el estilo de vida para las personas de Armadillo es que se les ha reducido su acceso a lo que son los espacios públicos. Esto es porque los habitantes han pedido participación en los nuevos establecimientos turísticos, ya sea porque no tengan la asequibilidad o simplemente la oferta gastronómica, tanto de vivienda, no responde con sus necesidades ni lo que ellos pues buscan. También, bueno, es que parte de las tradiciones que este lugar tiene aún siguen vivas y pues son tales como ahí mismo realizan la procesión del silencio. También tienen fiestas religiosas, son cosas tradicionales que la comunidad aún sigue teniendo. Bueno, también los habitantes, lo mismo, prefieren comprar en puestos locales y los espacios turísticos, como lo vienen a hacer el complejo de restaurantes y de hospedaje Armadillo Mágico y lo que es el ecoparque de Cráter Encantado, pues realmente ofrecen actividades de lujo que no están dedicadas realmente para la población. Son más dedicadas a lo que es turismo extranjero o con un nivel económico más alto. Bueno, parte de lo que son las conclusiones de mi investigación es que la revalorización del suelo, aunado a la falta de oportunidades laborales en la zona, ha generado una exclusión económica y el desplazamiento de los habitantes. La especulación inmobiliaria también a su vez ha elevado el precio de la vivienda y el precio del hospedaje para los que ya vivían en esta zona, y la transformación de la gastronomía tradicional ha generado que la población no tenga accesibilidad a ella y asimismo que no responda con sus necesidades. La única tienda que se encuentra en esta zona ha tenido que cambiar la oferta de los productos a los turistas que llegan, a los nuevos residentes de poder adquisitivo, y pues muchas personas sí tienen que venir a fuerza a la capital para comprar víveres o por fuerza ahí mismo comprar en los comercios locales. También parte de esto es la reducción del acceso a los espacios públicos por la adaptación del comercio que solo está dedicada a lo que es el turismo de lujo, y pues esta también no cumple con las necesidades de los nuevos residentes. Y pues ya, sería todo. Muchas gracias. Agradecida con la señorita Gutiérrez. Invitamos al profesor Eric Alejandro López Tristán, que nos va a platicar un poco sobre el impacto del fachadismo en la configuración urbana del Centro Histórico de San Luis. Es la 3, por favor. Gracias. Te mostraré 3 minutos. Te recomendamos acercarte al micrófono y la sombrita para que estés lejos de él. ¿Sale? Gracias. Gracias. ¿Listo? Ok, buenas tardes. El día de hoy les voy a platicar acerca del reto que tenemos para solventar un poco la problemática del fachadismo que se encuentra pues ya permeando en todos los centros históricos, no solamente de San Luis Potosí. Esto se debe no solamente… ¿Hacia dónde le apunto? Ya. Gracias. Esto se debe principalmente pues al origen colonial que tenemos. Todo está basado
en las leyes de Indias que plantean una estructura urbana pues reticular que no se llega a romper. Sin embargo, en la persistencia que existe hoy en día de esta retícula que nos marca una pauta, pues tenemos como ciertas resistencias. Si bien es parte de la vida urbana, de la memoria colectiva y de la identidad cultural, se atraviesan ciertas tensiones, sobre todo en el tema del mercado inmobiliario, del turismo cultural y del crecimiento propiamente urbano. Retomando algunos de los conceptos que se han hablado el día de hoy, pues sí, realmente estamos gentrificando los espacios patrimoniales, pero más allá de la gentrificación, tenemos que entender el proceso que estamos siguiendo para concebir la vida nueva de los espacios históricos. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de quedarnos en el pasado, pero tampoco se trata de llegar a romper con lo preexistente, sino de lograr una integración sincrética que nos permita la coexistencia del pasado, del presente e incluso una proyección a futuro, dejando de lado este paradigma que tenemos, el fachadismo. Fachadismo lo podemos entender como esta cuestión de preservar solamente el envolvente exterior del inmueble. Por aquí pues tenemos un ejemplo de fachadismo justamente en este inmueble cuando se demuele algunas de las manzanas para abrir la Plaza del Carmen. Una de las fachadas se reconstruye. Este proceso de priorizar la estética del inmueble desvincula su uso interno, su estructura y su significado original, dejando estos vacíos en el tejido del contexto edificado histórico. Vamos a entender también, y abordándolo desde Kevin Lynch, que la imagen y sus componentes simbólicos tienen un peso fundamental en la forma en que nosotros ciudadanos nos apropiamos de estos espacios. La claridad de la ciudad va a depender mucho en la estructura coherente de los elementos urbanos y patrimoniales con los que nos encontremos, pero no solamente con la estética, sino también con la continuidad funcional. El fachadismo en este caso está rompiendo su coherencia. François Schwab nos menciona que ciertos cambios en la política de conservación y entramos en el régimen jurídico tienden a fetichizar la imagen del pasado, congelándolo solamente como un objeto de museo. Y nos enfrentamos ahora a la patrimonialización superficial, donde el valor histórico queda solamente en la fachada. El interior puede ser lo que tú quieres que sea y se desarticulan los programas arquitectónicos originales, dando lugar a la ciudad museo. Esto, pues prácticamente nos da ciudades o centros históricos con horario de oficina. ¿Cómo nos afecta esto a nosotros como ciudadanos o como usuarios del espacio público? Pues básicamente tú puedes caminar, digamos, la calle Hidalgo un domingo y te vas a encontrar con todo cerrado, incrementando esta percepción de inseguridad. Durante el día, pues también tenemos algunos momentos muertos, porque la mayoría de inmuebles con los que contamos en nuestro perímetro protegido de zona de monumentos, pues tienen este cambio de uso a oficinas, a comercio, incluso, como mencionaba la compañera, a cuestiones gastronómicas. ¿Qué pasa con lo habitable? Pues este vaciamiento funcional tiene efectos directos en el sentido de pertenencia del espacio, en el debilitamiento de estructuras y también, como mencionaba la compañera, en el tejido social, redes sociales tradicionales. Ya no existe, como mencionaba Jane Jacobs, los ojos de la calle. Nos enfrentamos a fachadas ciegas, donde solamente se percibe lo bonito, lo estético, el ornamento, pero adentro no tienes ni idea de qué esté pasando. Aldo Rossi menciona que
en la arquitectura de la ciudad, las tipologías arquitectónicas no son meras formas, sino que se consideran condensaciones históricas de las prácticas sociales. Modificar su uso, entonces, implica una reflexión integral sobre el habitar urbano. También implica romper un poco con este paradigma de la memoria, de que no tenemos que conservar las cosas de manera prístina, sino que tenemos que reintegrarlas a la sociedad. Es entonces cuando desde diversos ejes tenemos que atacar esta problemática, buscar una integración sincrética del patrimonio urbano, preguntarse qué tipo de intervención arquitectónica nos va a permitir conservar el valor patrimonial sin sacrificar la vitalidad del espacio. No volvernos simplemente conservadores de la imagen, conservadores del envolvente, sino regresar parte de sus usos originales para mantener una ciudad viva. No nos podemos congelar en el pasado y tampoco quedarnos con esta ciudad museo. Se insiste en la necesidad de superar la oposición entre conservación y modernidad, no estar casados con esta ideología, sino que de la intervención nos va a brindar las herramientas necesarias para que la ciudad siga siendo utilizada desde este enfoque sincrético, la unión de presente, pasado e incluso futuro. No se trata de que los centros históricos sean un ornamento, un decorado turístico, ni una ruina domesticada, sino que se trata de que debe ser un espacio para la vida. Cierro con una referencia a Jacques Tullier, que dice que todas las obras de arte, lo aterrizo al arquitectónico, tienen desde su origen el objetivo final de morir, de terminar. No buscamos esto, pero sí buscamos reintegrar. No buscamos ciudades, digamos, ciudades zombies, ciudades museo, ciudades ciegas. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias, Pastor López Tristán. Invito a Jacqueline Cortina Rivera y al maestro Luis Enrique Aranda a que nos platiquen un poco sobre la edificación como huella del pasado, la conservación de una hacienda. Bienvenida. Gracias. El apuntador, ¿cómo funciona? ¿Con este? Sí, más adelante y hacia atrás. Okay. Recomiendo que te pares allá para que estés en la sombra, Okay. que te acerques al micrófono y que no te acerques tanto. Ok, está bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Jacqueline Cortina y soy de la carrera de Edificación y Administración de Obras en el 10º semestre. Y yo les vengo a traer la edificación como huella del pasado, la conservación de una hacienda. Okay. Bueno, como introducción yo les traigo una hacienda que se encuentra ubicada en una comunidad del municipio de Mezquitica, Carmona, se llama Cerro Prieto, en realidad es un ejido, y lo que yo vengo presentando es que sí nos enfocamos mucho en restaurar o conservar el patrimonio arquitectónico, pero más preferentemente en los edificios de la ciudad, cuando también más allá se encuentran las haciendas que también fueron muy importantes que son importantes en el estado. Bueno, en total, en las haciendas de San Luis se cuenta con 236 vestigios arquitectónicos de haciendas en el estado. Una de las más importantes es la hacienda de Guanamé, la ex hacienda del Pardo, ex hacienda de Gogorrón y ex hacienda del Calderón. La hacienda de Cerro Prieto, como les había mencionado, se encuentra en la zona centro del estado. Aquí está la comunidad de Cerro Prieto, aquí se encuentra el municipio de Mezquitic. La ex hacienda de La Parada se encuentra de este lado, una que se encuentra Santa Teresa y El Corte, que fueron comunidades muy importantes del municipio. Esta hacienda, como les había mencionado, está en el estado de San Luis Potosí,
municipio de Mezquitic de Carmona, que también muy pocos conocen para allá, y más específicamente en el ejido de Cerro Prieto, ubicada al centro de la comunidad. Esta tiene una extensión de 4.720.50 metros cuadrados y su principal actividad fue agropecuaria y mezcalera. Cuando realicé mi investigación me di cuenta que dependiendo de los materiales y el sistema constructivo se fue construyendo por diferentes etapas. Yo la clasifiqué en 4 etapas y la primera etapa fue en la que me dio como el estilo arquitectónico que maneja esta hacienda, que es un estilo barroco. Es la primera etapa que se encuentra, es la de este lado. Aquí son los aposentos principales donde por lo general eran habitados por el administrador de la hacienda. Después tenemos la segunda etapa, que es esta, donde se encuentran los trojes y las bodegas. Tercera etapa es habitaciones o aposentos más sencillos. Y la cuarta etapa se construyó en 1940. El sistema constructivo que utiliza son bóvedas de cañón corrido y de medio punto, y los aposentos utilizan sistemas constructivos como losas franciscanas y muros de adobe. El diseño que me dio o que me di cuenta que era de un sistema barroco fue el tipo de ventanas que se le conoce por estas conchitas, que viene de la palabra Venus, o que la palabra que significa concha. Mientras tanto, mi propuesta de intervención que yo pude dar, enfocándome más a los sistemas constructivos, porque la edificación se va más por este lado, por el material, fue en 5 etapas, que la primera fue un levantamiento de deterioros, el segundo una recopilación de antecedentes históricos, la tercera diagnóstico, cuarta terapia y la 5 ejecución. La primera etapa consta de ir a hacer un levantamiento donde pueda tomar fotos y pueda recabar información de la misma gente que ellos sabían, pues que estaba una ventana donde ya se deterioró el muro, o en la recopilación de antecedentes fue más que nada encuestas con la misma gente que fueron los viejitos, ya más que son los conocedores, de que me acercaba y les preguntaba cómo recordaban que estaba el lugar. El diagnóstico de cómo se encuentra y qué fueron las causas de su deterioro. La terapia, qué se le puede hacer o cómo puedo intervenir yo, o cómo se puede intervenir de una forma que no se altere el sistema constructivo o el sistema arquitectónico que contiene. Y la ejecución, pues mano de obra especializada, que son pues obreros, pero también arquitectos, restauradores y también importante, edificación. Esto es importante, para mí es muy importante revalorizar esta hacienda porque esta se encuentra muy cerca de la comunidad donde yo vivo, y la gente con la que estuve platicando, los mismos ejidatarios me expresaron que ellos sí están muy interesados en reconstruirla, pero han estado yendo con gobierno, pero nomás no les quieren dar respuesta por lo que no tienen como un proyecto como tal, y ellos no tenían conocimiento de que había carreras que se dedicaban especialmente a poder rehabilitar esto. Y platicando con ellos me dicen que ellos están muy interesados, incluso ellos, en poner mano de obra para que se pueda realizar, y eso me parece muy importante porque incluso ya sus niños les dicen o les cuentan las historias que pasaban ahí en esa hacienda, en las tradiciones, porque de ahí nació la primera danza huachichil, que de ahí se fueron las demás danzas que existen en San Luis, fueron derivadas de esa danza. Y como memoria histórica, pues incluso ahí en la hacienda, cuando entré, todavía tienen fotos y documentos de las personas que vivían en esos años, y pues también que se ha utilizado como un espacio de cultura, porque allá la gente, por lo general, todos son católicos, entonces utilizan este centro de espacios para poder dar doctrinas a los niños o poder dar como actividades. Bueno, el papel del edificador, ¿cómo se desempeña en todo esto? Pues el edificador sabe cuáles son los materiales y cómo se comportan, y qué es las propuestas que se pueden dar al restaurador, porque ya desde esa diferente tipos de materiales, por ejemplo, los sistemas constructivos que se ven son puros a la antigua, se le dice, o sea, son muros de adobe, pinturas a la cal, cómo se paga la cal con la baba de nopal. Y que esta también nosotros controlamos también el control de tiempos y calidades. Gracias. Muchas gracias. Muy interesante el tema de la edificación como huella del pasado. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profesor.
Y voy a invitar a Ale Follo, ¿vas a pasar? Y a la doctora Cataño a que nos platiquen un poquito sobre la Plaza de Armas, un lugar de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de San Luis Potosí. Muchas gracias. Te paso las dos micrófonos. ¿No te acercas? Necesito que te vayas para allá, Ale. Ya está prendido. Y aquí tiene una cosa. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Este trabajo es una investigación a cargo de Alejandra. Me pidió que le acompañara porque soy su asesora de tesis. Esperemos que con este trabajo, pues, también aportemos algo a la ciudad. El tema que nos ocupa es la Plaza de Armas, un lugar que vamos a visitar el día de mañana en este foro, pero lo estamos viendo desde un aspecto un poco diferente, lo que es la salvaguardia del patrimonio cultural. Como vemos, el espacio de la Plaza de Armas ha sido siempre un testigo de una serie de actividades y de la historia de la ciudad. Desde que comenzó su traza de la ciudad, la Plaza de Armas ha sido un elemento hito y en un espacio céntrico. En ella se han llevado a cabo eventos y de todo tipo, culturales, políticos, sociales, incluso que reflejan la identidad del pueblo. Este espacio es un símbolo que esperemos que las transformaciones sociales y culturales a través del tiempo le vaya dando ese carácter de patrimonio cultural. En la investigación, lo que se busca es especialmente ver cuál es el papel que juega el espacio y cuál es la influencia que tiene todas estas actividades que vemos aquí, interacciones, danzas, actividades periódicas que vive ese espacio y cuál sería la necesidad de que estas mismas dinámicas se preserven para poder seguir adelante con las ciudades. Y de ahí viene el análisis que les platicará Alejandra. Bueno, parte de la investigación que se está haciendo son estos análisis que se van a presentar el día de hoy. Este es sobre los flujos que se dan dentro de la Plaza de Armas, que es, bueno, los dividí en el recorrido turístico, en el de la vida cotidiana y el de protesta, porque como sabemos la Plaza de Armas es un espacio multifacético que pues encapsula actividades de diferentes tipos. Aquí se ven las de tipo religioso, las de tipo política, el comercio y la parte cultural. Entonces está dividido en que el recorrido turístico son las personas que van pues a disfrutar la plaza, a conocerla, a lo mejor no son de San Luis Potosí, entonces se acercan más que nada a los monumentos en cuanto a su estética y a conocer su historia. En cuanto, por ejemplo, la diferencia que en un recorrido turístico alguien se acerca al palacio, pues está viendo la historia, está viendo su arquitectura, pero en un recorrido o cuando alguien ya va de protesta, que va al palacio, pues no va por su arquitectura, va para exigir algo, porque es un lugar lleno de poder, porque ahí se concentra simbólicamente el poder. Cotidiano, porque pues a veces hasta usamos el mismo kiosco, que es un elemento bastante icónico del espacio, que a veces como, nos vamos a juntar, nos vemos en el kiosco. Entonces se da la vida diaria ahí, hay gente que va y alimenta las palomas, hay gente que consume de lo que está ahí. Entonces es un lugar donde se dan estos tres flujos y se dan alrededor de estos 4 ejes. Bueno, ya en el espacio, el tránsito que se da, la roja es el ocio, ¿no? O sea, pasas dentro de la plaza, la disfrutas, das vueltas, es como más relajada y se da como el mismo orden de cómo están organizados los elementos del espacio te puede dar el que sería el del comercio, ¿no? Que te hace ir como a lo mejor más alrededor, porque vas pasando a las tiendas que están alrededor o incluso el comercio ambulante.
y justamente te conecta las dos plazas, que es Plaza Fundadores y Plaza del Carmen, que estamos aquí. Entonces, o sea, lo pasas, pero estás viviendo diferentes actividades. Y tienes el de descanso, que ya está encapsulado dentro de la plaza, de que buscas la sombra, buscas una banca que esté desocupada, y entonces se dan esas diferencias de, esas diferentes actividades dentro de ella. Hay algunos elementos temporales que están ahí en el espacio de la plaza que tienen que ver con decoraciones de temporada, comercio ambulante, las rutas por las decoraciones incluso que se forman. Ustedes verán que en Navidad pues hay un típico decoración, para primavera de repente sale también otra caracterización, y así esto le va dando vida, le va cambiando escenarios. Y bueno, este es un análisis de los elementos que se encuentran dentro de la plaza y el tipo de actividad que se da. Esto viene desde la teoría que es una teoría de Gustavo Bueno, del espacio antropológico, que permite analizar los espacios urbanos donde se les da significados, narrativas y conflictos que según los elementos que hay y qué significan. Aquí las capas con las que se analizaron es la capa física. La capa física es el soporte material de la vida urbana, es la que son los referentes visuales y son los que les da el funcionamiento y el flujo a las mismas actividades que se dan ahí. Tenemos lo que es el kiosco en el centro, que es un punto donde se convergen las personas, y es un símbolo arquitectónico y social. Tenemos las fuentes, que pues nos dan una atmósfera más relajante cuando sí funcionan y está el agua, vas escuchando. Está la estatua del Señor de las Palomas, que también nos da, no solo es algo físico, sino es algo que nos conecta afectivamente con la historia y también con una actividad que ahí mismo se da, que es darle de comer a las palomas. Tenemos en la otra esquina otro, bueno, se dan muchas actividades, pero se cambia dependiendo de si es algo físico, si es histórico por lo que representa, si es social por la vida que se da porque sigue siendo un espacio vivo, y conflictos simbólicos como por ejemplo que mencionaban en Navidad ponen un oso de peluche, que tiene que ver un oso de peluche en San Luis Potosí. Con lo mismo de la significación, esto viene también de la construcción simbólica de los espacios públicos, que es atribuir significados a los elementos, y entonces tenemos lugares de encuentro social, tenemos recuerdo, tenemos religión y tenemos política y protesta en un solo espacio que van conviviendo. A esto hicimos una denominación de ejes. Está el eje cultural. El eje cultural encierra lo que es la calle de prolongación, vamos a decir, de Carranza, y lo que es la calle que enmarca el Palacio Municipal y la iglesia. Y como parte también cultural, el kiosco, porque ahí se realizan actividades culturales periódicas que llevan también a unas dinámicas actividades. Luego tenemos el espacio analizado desde el eje sociopolítico, que se concentra pues de mayor manera frente al Palacio de Gobierno, y también ocupan mucho también el memorial contra las víctimas de feminicidio, porque cada vez que se quiere hacer una protesta, una manifestación, se quiere un cambio, ahí es donde se ponen elementos físicos como las mantas, las cruces moradas que ponen en el memorial y van dando actividades y significados al espacio. El espacio del eje comercial tiene una prolongación, porque dentro de la misma calle del Palacio de Gobierno, hacia Álvaro Obregón, tenemos una zona de artesanías, y luego tenemos todo el contorno de la plaza y los portales. Los portales conocidos como el lugar donde puedes encontrar cualquier tipo de revista, y el otro eje donde puedes encontrar todo lo que es de tipo literatura. Luego tenemos el eje religioso y de descanso, que pues lo religioso se concentra más que nada en la catedral,
no salen mucho los eventos de la catedral, si es algo de religioso se queda dentro, pero cuando se conecta con algo cultural, ya sale, como por ejemplo acabamos de tener la procesión del silencio, llega a las calles y pasa por ahí, y tenemos el eje de descanso, que es justamente dentro de la plaza, que es la vida diaria, es el sentarte en las bancas y pues disfrutar de estar ahí. Y bueno, eso es parte del análisis que se está haciendo para esta investigación que sigue en curso. Ahorita se están realizando también unas encuestas, unas entrevistas, observaciones dentro de la plaza, que tienen el objetivo de llegar a determinar cuál de estos factores que hemos visto le dan a la plaza este significado, esta importancia de ser un lugar donde se salvaguarda el patrimonio cultural inmaterial, que podemos conocer como patrimonio vivo. Gracias. Muchas gracias. Muy interesante el trabajo de Ale. Voy a invitar a la señorita Sofía Castillo por último para que nos hable de un tema también muy interesante, el diseño gráfico en la ciudad a través de las intervenciones artísticas. Vente, Sofía. ¿Me puedes poner la última, la 10, por favor? Gracias. Usted nos faltaba. Gracias, mi vida. ¿Con esto? Sí. Si quieres probar. Dale el otro. Ahí está. ¿Vale? Hola, mi nombre es Sofía Castillo Ordaz. Voy en sexto semestre de la carrera de diseño gráfico y el día de hoy vengo a platicarles del tema del diseño gráfico a través de la ciudad en intervenciones artísticas. Cuando vas caminando por la calle, no solo ves edificios o calles, ves formas, ves colores, ves texturas que nos representan, que nos comunican algo. Ay, ahí está. Más que nada, quiero que ustedes se queden con la idea de que el diseño gráfico y el diseño urbano no solo se trata de embellecer muros vacíos, se trata de crear identidad, pertenencia y diálogo. Muchas veces las personas transitan por lugares que se perciben como fríos, impersonales o incluso descuidados. Las personas van por la calle y generalmente van caminando y no los representan. Ven un lugar y no se identifican con ese lugar. A mí me pasa mucho que siempre que vengo aquí al centro me pierdo porque no me representa como ciudadana. También la falta de señalización limita la forma en que los ciudadanos se relacionan con la ciudad. Las intervenciones artísticas pueden transformar un muro común en un punto de referencia, en una historia que conecta a la gente con su entorno. El diseño gráfico y el arte urbano busca involucrar a la comunidad en el proceso, en donde se crean espacios que no solo cumplan con las normativas de seguridad y dignidad, sino también buscamos una ciudad construida junto con sus habitantes y buscamos fomentar el sentido de pertenencia y responsabilidad ciudadana. ¿Esto cómo lo logramos? Generé 3 ejes. Uno es el uso de murales, esculturas y expresiones artísticas como herramientas de identidad. Estos los van a crear artistas potosinos. El segundo eje que tenemos es la participación comunitaria en el diseño. De esta manera podemos incentivar a las personas, a los ciudadanos que participen, incluso que den ideas o que participen en la ejecución de estos murales o de estas intervenciones artísticas. Y por último, tenemos la integración con señalética y elementos gráficos urbanos, los cuales son como mapas, iconos, placas o letreros. De esta manera podemos generar una señalética que sea más clara y que también
identifique a los ciudadanos. Los resultados que esperamos obtener con este proyecto son la mejora en orientación y comprensión del espacio urbano, pero yo quiero que no lo vean solo como solo vamos a pintar la ciudad para que se vea bonito. No, también es que la gente se identifique y que ese mural nos represente como personas, como potosinos, como ciudadanos. De esta manera, si la gente se puede identificar, podemos generar un sentido de pertenencia. Y si la gente se puede identificar y puede lograr pertenecer a esta comunidad y a este mural, pues también podemos fomentar el cuidado de los espacios públicos, que ya no rayen o que ya no grafiteen los muros o las paredes que están vacías. También queremos fomentar la promoción del arte local, pues los murales se harían de artistas potosinos y así damos una mejor promoción al arte local y también podemos impulsar y tener oportunidades a tal vez artistas que no son tan reconocidos por lo mismo de que están apenas emergiendo. Y en conjunto queremos generar una ciudad más incluyente, más atractiva y sostenible. ¿Qué necesita San Luis Potosí? Además de calles transitables, San Luis Potosí necesita espacios que comuniquen, que inspiren y que unan a las personas como comunidad. Las intervenciones artísticas no son solo murales y no son solo pinturas que se ven bonitas, son lenguaje visual, son cultura compartida y son diseño con propósito. Gracias. Un placer oírte, Sofía. Muchas gracias. Voy a invitar a todos nuestros participantes en esta mesa, a Brenda Nayeli, a Citlali Azucena, por supuesto al maestro Eric López, a Jacqueline, a Ale Follo y a Sofía, que por favor vengan acá, nos acompañen un momentito. Y gracias, chicas, muchas gracias. Y a ustedes, a que me ayuden un poco a dialogar con ellos un ratito. Fue una mesa muy rica, una mesa que habla mucho de esa identidad, de ese apropiamiento, de ese cuidado que de alguna forma tenemos que tener en nuestra ciudad. ¿Qué les gustaría preguntarles? ¿Alguien quiere preguntarles algo? ¿Sí? Denme un segundo, ahorita les pongo un... Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Algunos de los temas que fueron centrales en algunos de los exponentes fue acerca de la gentrificación. Les quería preguntar acerca de cómo es que se puede estar remediando este mal que está quejando la ciudad de San Luis Potosí, ya que hemos visto que se centralizan muchas cosas, se abandonan otras y pues simplemente eso es un fenómeno que reconocemos. Ahora, ¿cómo lo podemos estar tratando y llevando a que no sea un efecto dañino para nuestra ciudad? ¿Quién quiere ayudarnos un poco? Bueno, por ejemplo, en el barrio de San Miguelito, yo como análisis analicé de que se debe hacer como un tejido social donde las personas se unan y que, que conforme a eso ellos creen su propia identidad. O sea, por ejemplo, me comentaban los habitantes que a veces llegan extranjeros, diciéndole, por ejemplo, que si no le, por ejemplo, los Airbnb que llegan y cambian por completo, o sea, que llegan como con la finta de, ay, me rentas un cuarto por, no sé, una semana o 3 días. Pero ya, su mente, les gusta tanto el espacio o la comodidad que tú dices como ese, ¿cómo los puedo llamar?
por ejemplo, esa necesidad de un espacio viejo que a nosotros como locales o como habitantes ya no o sea, no nos gusta porque vemos, por ejemplo, lo nuevo, construcciones nuevas. Por ejemplo, ves, es que hay un departamento, por ejemplo, en Carranza. O sea, nosotros como locales decimos, o sea, preferimos algo nuevo, algo de lo que ellos ya vienen huyendo. O sea, ellos quieren comodidad, quieren tranquilidad. Entonces, como habitantes, es crear ese tejido, unirse. Que, o sea, por ejemplo, hace poquito en la semana me comentaba una persona de la tercera edad que le molestaba mucho que estuviera el Oxxo en la esquina de la iglesia. Me dice, es que yo ahí no encuentro nada de lo que a mí me gusta. No hay, por ejemplo, a veces necesito comprar 1 kilo de tomate, me dice, ahí no encuentro nada. O sea, yo tengo necesidad de que, o sea, de que alrededor de mi núcleo, o sea, haya cosas que a mí me beneficien, no que se vayan juntando cosas. Por ejemplo, también me hablaba de los nuevos restaurantes. Me dice que a veces yo como adulto, a veces quiero venir a cenarme un pozolito o algo, a veces se encuentra con otro tipo de comida que él no conoce. Entonces, o sea, él invita, o sea, bueno, las personas nos invitan a que creemos un tejido social. O sea, que nos unamos como habitantes y que seamos conscientes de que, de la identidad, de los colores, de las texturas, como me comentaba aquí mi profesor, o sea, es lo del fachadismo, o sea, la fachada, o sea, que se conserve ya de adentro o sea, adentro ya le puedes hacer lo que tú quieras, pero que se conserve la identidad, que no venga nadie a cambiarnos, ni que nosotros como habitantes huyamos hacia lo nuevo, porque al final de cuentas, como nos decía Jane Jacobs, tenemos necesidad de edificios antiguos. Gracias. Muchas gracias, señorita Martínez. Bueno, aquí siendo juez y parte, ¿verdad? Pero la verdad es que esta mesa me encantó porque todos tienen el mismo propósito, preservar. Pero algunos de manera cultural, otras maneras del espacio, otras veces del objeto. Pero hay dos en particular que me llamaron la atención. Una, lo que nos dice el profesor Eric, que nos dice, se busca a veces conservar lo de afuera y lo de adentro, no importa qué pase. Y me llamó la atención lo que dice la compañera sobre la ¿cómo le llamas tú? Gubernitación, ¿verdad? Que tiene que ver con toda esa idea de buscar un atractivo para el turismo, pero que se contrapone un poquito con lo que es, pues, preservar. Entonces, la pregunta es para todos. ¿Cuál sería una buena idea para, permaneciendo lo cultural, lo físico, incluso la parte de nuestras tradiciones de comida, por ejemplo, qué podríamos hacer nosotros por la ciudad? Bueno, creo que parte de lo que es una de las soluciones, o bueno, una idea para poder seguir preservando esto es, por lo regular, algunos casos de estudio proponen que cuando pasa esto, lo que es la gourmetización, los restaurantes, el turismo de lujo, que pues se basa básicamente en aprovecharse de la identidad cultural de las personas, se propone que cuando pasan este tipo de cosas, los restaurantes, los hoteles y todo este tipo de turismo dedicado a lo que es el lujo, que no va realmente a la población, puedan pagar como ¿qué será? Como un presupuesto de lo que ganan, que vaya directamente a fondos para lo que es seguir, bueno, como beneficiando el lugar, ajá, como para infraestructura, programas culturales que permitan como seguir enalteciendo lo que es la identidad. Entonces, siento que es parte de una idea, pues sí, o sea, si vienen aquí las personas a beneficiarse de lo que son las tradiciones, la identidad cultural de las personas, que al menos le devuelvan algo de lo que toman a las personas del espacio. Es parte de.
Lástima que se fue el profesor Manolo Vildósola, porque si no me hubiera echado un poquito yo ahorita con él en cuestiones de posgrado, de mi rollo de investigación. Él alguna vez me dijo que yo era muy romántica por querer conservar las cosas que no se movían. Dice, pareces viejito, estás diciendo todo tiempo pasado fue mejor y quieres que las cosas se conserven. Me llamó la atención algunos de ustedes, por ejemplo, hicieron la afirmación de que, comenzando de hecho por la primera ponencia, llega un desarrollador, toma un espacio en San Miguelito o en cualquiera de nuestros, en San Sebastián, en cualquiera de nuestros sitios históricos de ese género y de alguna forma conserva solamente la fachada y hace un espacio contemporáneo y realmente generas un proceso inmobiliario verdaderamente impresionante, que también es parte de lo que sucede en las haciendas y en muchísimos otros lugares, en donde no respetas a lo mejor el concepto del espacio, ni la materialidad, ni muchísimas otras cosas. Ciertamente, San Luis tiene una bronca muy en una enorme cantidad de casas en donde lo que sobrevive es la fachada. Y a mí sí me gustaría que esas fachadas se siguieran conservando. Y entiendo muy bien que a lo mejor las necesidades del espacio en este momento son distintas. ¿Qué hacemos? Ok, este es un tema que se tiene que tratar desde distintas aristas. Primero, ponernos como arquitectos, como diseñadores y como ciudadanos desde la parte humanista. Entender que todo producto cultural, patrimonial, histórico es parte de una producción humana. En segundo término, trabajar con cada uno de los valores desde su dimensión axiológica. El valor histórico, ok, te lo valgo. El valor estético también, pero se nos olvida que tenemos el valor social, que tenemos el valor factológico, que las cosas tienen que ser lo que tienen que ser, porque de lo contrario entonces empezamos a desconfigurar. ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí en Los Arcos y Piña con esta intervención del estacionamiento? Pues es una integración que ahí rompe con el contexto o con el imaginario colectivo que tenemos de esa zona, ¿no? Estamos acostumbrados a este estilo neoclásico, estas arcadas, y de repente ves esto y es como de, ¿qué pasó aquí? Empiezas a desconfigurar incluso esta cuestión de la imagen que tenemos como ciudadanos del patrimonio. Una vez que se empieza a hacer eso, pues básicamente me atrevo a decir que es un proceso irreversible. Vemos casos en Europa, en Ciudad de México, donde pues existe coexiste, mejor dicho, lo contemporáneo con lo antiguo y pues yo creo que es la línea que se va a seguir. Siempre y cuando la sigamos de una manera humana, siento que la integración es válida. Aprovechando el comentario por ahí, me gustaría retomar el tema de Plaza de Armas. Siempre tenemos esta cuestión de apropiarse del espacio público, pero ¿qué pasa cuando se privatiza? Entonces, por ahí les cedo el micrófono a Ale. Bueno, pues, o sea, a mí lo que me dijeron alguna vez en la carrera y que pues siempre se me quedó es que para que algo se siga conservando, para que lo sigas cuidando, lo tienes que conocer. Y cuando lo conoces, lo empiezas a querer o lo empiezas a hacer tuyo. Te tienes que identificar y o sea, uno cuida sus cosas, uno no cuida lo ajeno. Entonces, hablando ahorita que también mencionaban lo de, por ejemplo, las fachadas o sea, por ejemplo, hablando aquí nuestro centro histórico, es que pues le hemos perdido el valor, no lo hemos conocido y no lo hemos querido. Entonces hacemos lo de que, se ve bonito por fuera, entonces nada más conservamos la fachada. Entonces, es lo mismo también con el espacio público. La Plaza de Armas durante todo el tiempo que ha estado, ha sufrido varias alteraciones y ha cambiado bastante. O sea, antes no había un kiosco ahí de cantera, antes había uno de hierro y antes de eso había otra cosa, ¿no? Entonces, es entender que pues sí, el espacio cambia, el espacio evoluciona porque o sea, no evolucionaría si estuviera muerto, está vivo. Entonces, hay que nosotros, o sea, lo que me comentabas o sea,
que es algo, o sea, no privatizarlos, es algo de todos, es algo que es de nuestra identidad y que es nuestro espacio donde tenemos que conocerlo para poderlo valorar y para poderlo conservar y pues va a seguir cambiando, pero que cambie de acuerdo a cómo lo estamos viviendo sin perder el pasado. No sé si... Agradecidos con esta mesa, una mesa diversa que nos deja a cada uno de ustedes muchas cosas que pensar, muchas cosas que discutir. Muchas gracias, agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes por su paciencia, gracias por estar en el solecito. Los esperamos en un ratito más, retomamos en un rato. Tuvimos por ahí un espacio, les doy unos 10 minutitos si quieren ir a refrescarse de este solecito que nos está matando, pero seguimos con una participación de parte de unos compañeros que nos van a dar sobre patrones de siniestralidad y pues es una conferencia local, entonces estamos hablando de que a las 2:20 estaríamos empezando. Muchas gracias. Bueno, un poquito para los que participaron en las mesas.